¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Qué gusto y qué privilegio nuevamente volver a compartir la palabra del Señor con todos ustedes. En esta ocasión estaremos dando inicio a una serie de temas escatológicos muy importantes para toda la iglesia, para nuestras vidas y aún para aquellos y sobre todo para aquellos que aún no conocen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que estos temas sean un motivante para que vayamos y anunciemos ese evangelio de luz, ese evangelio de verdad a todos aquellos que aún no lo conocen. Hermanos, la escatología es la ciencia que estudia los acontecimientos de los últimos tiempos. Y uno se podría preguntar, ¿la Biblia habla acerca de esto? Claro que sí. La Biblia contiene un gran contenido, un gran material en relación a este tema. Y es de nuestra responsabilidad el estudiarlo, el que profundicemos en él para que esto edifique a la iglesia. Así que, hermanos, les invito a partir de esta ocasión, dando inicio con este primer estudio, a que nos interesemos en un tema que va a edificar nuestras vidas para que podamos conocer más acerca de una doctrina tan importante de la cual la Biblia la contiene, porque nuestro Señor Jesucristo habló acerca de esta. Así que, hermanos, les hago esa atenta invitación a partir de este estudio. Démosle seguimiento alrededor de unos 4 o 5 estudios más, en donde estaremos hablando acerca de todo este contenido que la Biblia tiene que darnos, tiene que enseñarnos a todos nosotros. Bien, el tema con el cual estaremos comenzando el día de hoy es un tema del cual ha sido objeto de polémicas, ha sido objeto de pleitos, de discusiones, pero también ha sido un tema objeto de desacrédito. Este tema ha sido ridiculizado inclusive. Este tema ha sido, hermanos, bastante trillado en las redes sociales, pero que este tema, hermano, sigue siendo una de las promesas más grandes y más hermosas para la vida de todo creyente en cualquier parte del mundo. Y así es, nos referimos al tema del arrebatamiento de la iglesia. Así que, hermanos, les invito a que cerremos nuestros ojos, oremos al Señor, pidámosle la guianza al Espíritu Santo y comencemos a estudiar. Espíritu Santo, te damos las gracias por tu presencia en nuestras vidas. Ahora queremos pedirte que nos guíes, que nos enseñes en el conocimiento de la Escritura y que nos conduzcas a toda verdad contenida en ella. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como lo hemos mencionado, hermanos, este tema ha sido objeto de múltiples tanto críticas, ha sido un tema objeto de pleitos, de divisiones. Ha sido un tema, hermano, ridiculizado. Ha sido un tema, hermanos, que los hombres han hecho de él lo que prácticamente, hermano, han querido. Pero este tema del arrebatamiento, hermano, debe de ser especial porque nuestro Señor Jesucristo habló de él. Hoy en día las redes sociales, el internet, el Facebook y tantas otras redes sociales que hoy en día se conocen, se han convertido verdaderamente en un campo de batalla, del cual, hermanos, un tema como este, de hecho, este tema viene siendo el más popular o uno de los 2 más populares que en las redes sociales es desacreditado y es atacado. Y esto se debe, hermanos, a que la gente en las redes sociales escribe tanta información, da sus propias opiniones, da la perspectiva personal que tiene acerca de esto, pero nunca con un sustento bíblico. Y aunque aquellos que escriban se pongan algún título de apóstol o de pastor o de hermano en Cristo, nada tienen que ver con la fe ni con la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es de vital importancia para nosotros, porque hoy en día debemos de tener discernimiento. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de separar lo malo y solamente retener lo bueno, aquello que tiene el sustento del contexto bíblico contenido precisamente en las palabras de nuestro Señor. Así que es la obligación de todo cristiano
no el estarle haciendo caso a todo lo que se propone en las redes sociales, sino pedirle la guianza al Espíritu Santo para depurar y quedarse solamente con la verdad contenida en las Escrituras. Y qué importante sería que todos los cristianos en todo el mundo hiciéramos esto, porque estamos viviendo tiempos de los cuales los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo habló, declarando que serían tiempos de peligro, tiempos en el cual no solamente el amor de muchos se iba a enfriar, sino tiempos de apostasía sin igual, en el cual, hermanos, muchas iglesias, muchos grupos cristianos están siendo seducidos, están siendo pervertidos y se están desviando de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, es algo en lo cual debemos de tener especial cuidado. Pareciera, hermanos, que hoy en día quien toca este tipo de temas se le hace ver a esa persona como si fuera un fanático, una persona religiosa o bien un ministerio alarmista y extremista. Pero sin lugar a dudas creemos que al tocar este tema le va a traer la bendición al cuerpo de Cristo necesaria para que pueda prepararse para un evento tan importante del cual estamos introduciéndonos a él para poder estudiar, que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Así que, hermanos, entendiendo esta situación, debemos de tener presente, hermanos, de que el hablar acerca de este tema está incluido, hermano, dentro de la doctrina bíblica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el no hablar de este importante tema sería como quitarle precisamente una parte importante y fundamental, no solamente a la fe, sino al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que hacer primeramente un alto y darnos cuenta del por qué la iglesia, el día de hoy, prefiere hablar de muchas y de tantas otras cosas, menos de un tema como este. Algunos ministros se justifican con que este tipo de temas le traen pleito, le traen contienda a la iglesia, y eso los lleva a la división, a la separación, y es por ello que muchos ministros se justifican diciendo, mejor no hablo acerca de esto. Ciertamente, hermanos, es un tema que, como hemos explicado, se presta, hermano, a la polémica. Pero es precisamente, hermano, que partiendo de allí, del conocimiento bíblico, de la Escritura, de la palabra de Dios, en su contexto como tal, podemos evitar ese tipo de confusiones y basándonos en el texto bíblico, podemos encontrar que el arrebatamiento no es motivo de división, no es motivo de miedo, sino de esperanza y de fe para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí cabe hacer la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo la palabra de Dios ha sido motivo, hermano, de miedo o de división? Y si ha sido así, hermano, no es porque la palabra de Dios haya sido escrita con esa intención, sino que los hombres, a través de la manipulación, a través de valerse de herramientas o de capacidades para beneficiarse a sí mismos, han hecho que la palabra de Dios produzca tales efectos. Pero la palabra de Dios nos ha sido para ser instruidos, nos ha sido dada para que lleguemos al conocimiento de lo que Dios ha revelado en ella y que nosotros necesitamos conocer. Así que, hermanos, no justifiquemos nuestra falta de responsabilidad diciendo que estos temas traen miedo o le traen división a la iglesia. Tal vez detrás de esos argumentos lo único que estamos escondiendo es nuestra falta de responsabilidad o nuestra falta de un estudio a conciencia, un estudio guiado por el Espíritu Santo en temas como estos. Hermanos, no seamos irresponsables con la palabra de Dios, no seamos negligentes con ella y no nos justifiquemos diciendo que esta importante doctrina nos puede llevar a eso. Invito a todos los ministros de Jesucristo que nos estén escuchando, que estén siguiendo estos temas, a que profundicemos en la palabra de Dios,
porque estamos siendo testigos de los acontecimientos de los últimos tiempos y es necesario que el arrebatamiento de la iglesia se predique desde nuestros púlpitos para que la gente se prepare para ser esa novia de la cual Jesucristo viene a las nubes a llevarla consigo mismo. Así que, hermanos, quitemos de nuestra cabeza, de nuestro corazón, todo argumento, hermano, en contra de estos temas. A veces nos justificamos también diciendo que solamente son para aquellos que han alcanzado madurez. Pero la palabra de Dios, hermano, es para todo creyente en todo lugar. No podemos hacer distinción, ni separación, ni discriminación. Cristo no viene solamente por los maduros, Cristo viene por toda su iglesia. Cristo viene por todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así que, hermanos, no hagamos uso de argumentos para justificar el hecho de que debe de ser un tema del cual no se deba de hablar hoy en día. ¿Por qué no mejor? Quitamos toda distracción de nuestra cabeza, toda distracción de la iglesia y empezamos a enseñar a la iglesia la palabra de Dios. ¿Por qué mencionamos esto? Como hemos mencionado también anteriormente, la iglesia está pasando por un periodo de apostasía tremendo, sin igual en la historia del cristianismo. Y esto está haciendo que la gente ya no tenga la necesidad de escuchar la sana doctrina, sino que ahora tienen comezón de escuchar cosas que les agraden. Quieren escuchar temas bonitos, quieren escuchar estudios motivacionales, conferencias de éxito. Quiere la gente escuchar cómo el ser feliz, que le den 3 pasos para ser exitoso, ¿verdad? Y la gente está tan deseosa de todas esas cosas, pero no del conocimiento de la palabra de Dios. Y esto lo único que está haciendo es que se esté alejando el corazón de los creyentes de Dios. Aunque se utilicen versículos, aunque se utilicen ciertas fachadas bíblicas, el enemigo es tan astuto que está haciendo que la iglesia se aleje del conocimiento de Él, del conocimiento de Jesucristo, y está prefiriendo que se le hable acerca de que puede pecar, que no importa que peque, ya todos sus pecados han sido perdonados, ¿verdad? Y que la supergracia, la prosperidad, la superfe y tantas doctrinas de las cuales la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está tan inmersa, está tan distraída, tan seducida, pero que nada tienen que ver con la palabra de Dios, sino que es el carisma de los hombres o de mujeres, es el liderazgo de hombres o de mujeres los que están seduciendo a la iglesia de Jesucristo. Hermanos, necesitamos hacer a un lado también todos esos argumentos y necesitamos regresar al principio bíblico de la lectura y de la exposición de la palabra de Dios. Qué enriquecedor es, hermano, cuando desde nuestros púlpitos volvamos a este principio. La iglesia de Jesucristo necesita el conocimiento y todos creo que recordamos ese versículo famoso contenido en la Escritura donde dice que el pueblo de Dios, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y creo que está pasando exactamente lo mismo. La gente ya no quiere, hermano, llevar su Biblia a la iglesia. La gente ya no quiere, hermano, leer su Biblia en sus casas. La gente solamente va y se sienta a un lugar en donde le entretengan durante las próximas 2 horas, ¿sí? Se asegura de que el entretenimiento sea el que quiere recibir, pero ya no quiere leer la palabra, ya no se le predica la palabra, ya no escudriña la palabra. Y esto está haciendo que la iglesia esté entrando en una seducción apóstata tan tremenda que los está conduciendo a una muerte espiritual terrible. Hermanos, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque éste nos da vida, nos da dirección, nos da visión.
El conocimiento de Dios en nuestras vidas, hermano, es vital y este está contenido en la palabra de Dios. Así que, hermanos, ¿de qué otro argumento podríamos echar mano para decir que no se debe de hablar acerca de un importante tema como el arrebatamiento? Sin importar el argumento que sea, la conclusión es la siguiente: el hablar de un tema tan importante como este va a hacer que la iglesia despierte, que la iglesia se levante, que la iglesia se prepare para estar con su Señor. Porque así lo quiere Él, hermanos. Aquí en Juan capítulo 17, en el versículo 24, en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, leemos lo siguiente, dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué hermosas palabras de nuestro Señor. Él mismo le pide al Padre que donde Él esté, quiere que todos nosotros estemos con Él. Qué hermoso deseo, no solamente de amor, sino de esperanza, hermano, debe de ser esto para nosotros. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, algunos capítulos atrás, en el capítulo 14, en los versículos del 1 al 3, vemos también otra base fundamental acerca del arrebatamiento de la iglesia. Cristo dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Estamos leyendo Juan 14, versículos del 1 al 3. Y el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En este versículo número 2, Jesucristo, hermanos, está hablando de algo que Él va a cumplir. Porque Él mismo aquí señala que si no fuera así, entonces no lo prometería, no lo hubiera dicho, porque Él mismo sabe que es incapaz de cumplirlo. Pero Él dice: voy pues, y si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, qué hermosa promesa. Cristo, hermanos, estaba hablando de su partida de este mundo. Él vino a este mundo, pero Él comenzó a hablar en el momento indicado, comenzó a hablar de que Él tenía que partir de este mundo y que al partir de este mundo iba a ir a preparar lugar para nosotros. Y Él lo habló con esa seguridad tal de que Él no iba a mentir ni iba a engañar a su iglesia respecto a una de las promesas más importantes que hay en la Escritura para todo creyente. Ahora pongamos atención en el versículo número 3. Dice: y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice aquí? Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, qué gloriosa promesa la de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Jesucristo estaba hablando, hermano, de venir por su iglesia. Jesucristo estaba hablando, hermano, de regresar. Y dice: y os tomaré a mí mismo. Y esta frase, hermano, os tomaré a mí mismo, qué importante es. Porque en el sentido, hermanos, en el que está escrita esta frase, en el texto original, es semejante a aquel, hermano, del cual el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hace referencia, hermano, al acto del rapto y del arrebatamiento de la iglesia. La frase aquí, os tomaré a mí mismo, indica llevarse, tomar algo, hermano, por la fuerza. Y en este caso, hermanos, Cristo hace referencia a que Él viene otra vez y se llevará con Él a su iglesia, hermanos. Dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, muchas personas podrían decir que aquí Cristo estaba hablando acerca de su segunda venida,
Estaba hablando de ese acto glorioso ante los ojos de todo el mundo, en el cual Él, viniendo con esa gloria y en esa calidad de rey, pone orden, ¿verdad?, en su nación, la nación de Israel, y en todo el mundo. Pero vamos a explicar, hermanos, el por qué decimos que esta hermosa promesa, hermanos, se refiere al arrebatamiento de la iglesia. En primer lugar, hermanos, cuando Cristo habló acerca de esto, los judíos, en este caso los apóstoles de Jesús, no entendían exactamente a qué se refería. Fue necesario que Cristo, tanto en ese capítulo como en los siguientes, les explicara con mayor claridad el orden y todas las cosas a las cuales Él se estaba refiriendo. Pero no olvidemos, hermanos, de que aún los discípulos o apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, siendo judíos, y como todo judío, han tenido la mirada puesta, hermano, en la venida del Mesías. Es decir, no creyeron en Cristo como el Mesías, sino que están todavía al día de hoy esperando al Mesías, para que este Mesías restaure a la nación de Israel, la lleve a un esplendor tal ante los ojos de todo el mundo. Pero el Mesías que los judíos esperan es un príncipe de este mundo. Es decir, ellos creen que será una persona prominente, una persona de gran capacidad, de mando, de liderazgo, un presidente, un rey, un gobernante de este mundo, quien va a hacer que la nación de Israel sea restaurada en todas las áreas y en todas las cosas. Entonces Cristo, hermano, no se detuvo, ¿verdad?, en ese punto de explicárselo a los discípulos, porque Cristo sabía que cuando Él partiera, el Espíritu Santo vendría. Él enviaría al Espíritu Santo al Consolador, y Cristo sabía que el Espíritu Santo le iba a revelar a hombres como Pedro, como Pablo, como Juan, un acontecimiento tan importante del cual la iglesia necesitaría conocer. Ahora, ¿cuál iglesia? La iglesia gentil. Es decir, cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario, el Padre haría que su sacrificio no solamente fuera por los de su nación, por los que sí pudieran creer en Él, sino que el Padre haría que el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario fuera para todas las personas de todas las épocas y de todo el mundo. Quiere decir entonces que tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tras su resurrección y tras su ascensión, cuando los discípulos comenzaran a predicar el Evangelio, algunos de ellos, como Pablo, comenzarían a hacerlo con los gentiles, con las naciones gentiles. El Espíritu Santo vendría sobre los gentiles, sobre nosotros, y es, hermano, cuando la iglesia, hermano, se injerta a la raíz original, de la cual el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 11 del libro de los Romanos. La iglesia se injerta, hermanos, a través de la obra de Cristo en la cruz, a través del Espíritu Santo en la vida de los gentiles, se injerta la raíz original, y es el momento indicado en cuanto el Espíritu Santo lleva a cabo la tarea de hablarle a la iglesia acerca de este evento que Cristo estaba hablando aquí en Juan 14, versículo 3, que es el arrebatamiento o rapto de su iglesia. Entonces vemos, por ejemplo, a un hombre, hermano, como Pablo, quien tuvo, hermanos, quien recibió de parte del Señor un llamado específico, un ministerio específico para ir a los gentiles. Vemos a un Pablo, hermano, que a los corintios, así como a los tesalonicenses, casi al mismo tiempo, les escribe cartas, y en estas cartas les habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y claro, hermano, que todos también conocemos esos hermosos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, el que está contenido en Primera de Corintios, en el capítulo número 15, en el versículo número 51 y 52, en donde un hombre como Pablo, hermanos, quien ya mencionamos,
habla así diciendo: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo, hermano, le estaba hablando a la iglesia de algo que Cristo ya había hablado. Recordemos que el Espíritu Santo, hermano, nos iba a enseñar y a recordar, así lo estableció Cristo. Nos iba a enseñar y a recordar las palabras de Él. Por lo tanto, hermano, Pablo, aunque estaba declarando un misterio, lo que estaba dando a entender es que no había sido dado a conocer por ninguna otra persona antes que Él, a excepción solamente, claro, de nuestro Señor Jesucristo, quien ya había hablado de esto. Entonces el Espíritu Santo en la vida de Pablo le recuerda, le enseña las palabras que Cristo había hablado, le da la revelación al apóstol y el apóstol la comienza a enseñar a las iglesias gentiles. Es entonces, hermanos, que al día de hoy, han pasado, hermano, casi 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia, hermanos, se encuentra en la parte intermedia de la semana 69 y la semana 70 desde el punto de vista judío. La semana 69 concluyó con la muerte del Mesías, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero la semana 70 da inicio a un periodo terrible llamado la Gran Tribulación, en donde Dios va a tratar con su nación, Dios va a tratar con su pueblo y asimismo con todo el mundo. Pero para que Dios pueda hacer eso, primero necesita arrebatar, llevarse por la fuerza a su iglesia, a los que hemos creído en Él, para que entonces sí la ira de Dios sea derramada sobre este mundo. Quiere decir entonces, hermanos, que una vez que entendemos que estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo, que estamos viviendo el tiempo de la iglesia gentil, hermanos, Cristo está a las puertas de llevar a cabo el arrebatamiento, porque Dios mismo, porque Él mismo va a tratar, hermanos, con el mundo y con su pueblo, con su nación, la nación de Israel. Entonces, hermanos, Pablo aquí nos habla y nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No vamos a hablar en este estudio de los detalles de lo que marcan estos dos versículos tan importantes, lo haremos en el siguiente estudio. Solamente estamos dando este pasaje bíblico en el contexto de la misma carta para afirmar, hermanos, de que el arrebatamiento existe, es bíblico, pero que también es un evento diferente al de la segunda venida de nuestro Señor. El segundo pasaje, hermanos, se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Acompáñenme, por favor, le voy a dar lectura. Dice así la palabra: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, este pasaje también es bastante claro, ¿sí? Cristo viene a buscar, hermanos, a su iglesia a las nubes, llega hasta ahí, no pone pie, hermanos, sobre la tierra, que es la gran diferencia, hermano, con la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, por mencionarles rápidamente, Cristo, hermanos, desciende, Cristo pone pie, hermanos, en el mismo monte del cual Él, hermano, ascendió a los cielos, en el monte de los olivos.
Pero en el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, Cristo no pone pie, hermanos, sobre la tierra. Llega solamente hasta el aire, a las nubes. Ahí en las nubes, hermano, los muertos en Cristo, los que ahora duermen, recogen, hermano, su cuerpo, el cual será transformado. Y los que vivamos, hermano, también seremos transformados. Y así partimos con el Señor al tercer cielo para estar de ahí en adelante para siempre con el Señor. Ahorita hablo rápido de una serie de acontecimientos de los cuales estaremos explicando con mayor detalle en los siguientes estudios. Por ello les invitamos a seguir la secuencia de los mismos. Pero aquí Pablo, hermano, habla acerca de este evento, el arrebatamiento. De hecho, Pablo utiliza la palabra seremos arrebatados. Esta palabra arrebatados, hermano, es una palabra que en el original significa tomar algo por la fuerza, llevarse algo por la fuerza, ¿sí? Y es paralela en su significado a las que vimos en Juan 14, versículo 3, donde dice, y os tomaré a mí mismo. Quiere decir entonces, hermanos, que Cristo le dejó la tarea al Espíritu Santo de revelarle una importante doctrina a sus siervos los apóstoles para que éstos la dieran a conocer a la iglesia que sería injertada con su sacrificio en la cruz. Es por ello, hermanos, que es nuestra responsabilidad escudriñar la palabra de Dios, las Escrituras. Conociendo esto, hermanos, es imposible prácticamente afirmar que el arrebatamiento no existe, o inclusive señalar que es un evento simultáneo o al mismo tiempo de la segunda venida de Cristo, haciendo con esto que la iglesia del Señor se queda, hermanos, a ese periodo terrible de la gran tribulación. Pero no es así. Muchos justifican el hecho, hermano, en donde Pablo dice, ahí en Primera de Corintios, donde ya lo leímos, verso 51 del capítulo 15, donde dice Pablo, a la final trompeta. Y hay muchos motivos, pero uno de ellos es este, haciendo ver que esa final trompeta es la última de las trompetas que se toca en la gran tribulación en el libro del Apocalipsis. Pero el libro del Apocalipsis, hermano, cuando Pablo escribió esto, aún no estaba escrito, aún no había sido revelado. Juan aún no estaba en Patmos, sino que lo haría 40 años después de que Pablo, hermanos, le escribiera a los corintios y a los tesalonicenses. Aún así, hermanos, aportaremos las evidencias bíblicas para que podamos entender, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia es la promesa, es la esperanza, es, hermano, donde radica la fe, hermano, para todo y para todos los creyentes, en un día estar con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como iglesia necesitamos despertar. Vamos a ver otros pasajes, uno muy conocido también que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 21, donde Jesucristo plantea el panorama, hermano, de los acontecimientos relacionados a la gran tribulación. Pero Cristo dice en el versículo 36 de ese capítulo 21, que velemos y que oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas. Y qué hermoso, hermano, es tener la esperanza en que el sacrificio de Cristo, hermano, nos libra de la ira venidera. Así lo establece la Escritura. Hermano, así como Enoc fue traspuesto antes del diluvio, así como Noé, hermanos, ¿verdad?, fue salvado, hermano, en esa arca, así como un Elías, hermano, también, hermanos, fue llevado al cielo, hermano, y no vio la muerte, no vio, hermano, ese terrible evento, hermano, catastrófico de las dos bestias que destrozan, hermano, a 42 jóvenes, hermano, y los ejemplos, hermano, también como de la familia de Abraham en el caso de Lot, donde Lot le dice a Dios, ¿verdad?, que si él pudiera escapar del lugar en donde estaba antes de que viniera la destrucción sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra,
y Dios le dice que sí, que escape, que vaya allá, que no destruiría la ciudad hasta que él estuviera a salvo. Hermanos, así también, hermanos, la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada antes de que ese periodo de ira, hermanos, llegue, hermanos, al mundo, llegue, hermanos, a la tierra. Hermanos, qué esperanza tan gloriosa, hermanos, la palabra de Dios nos da. Estaremos hablando acerca de esto, hermanos, en los siguientes temas. Realmente, de todo corazón, les invitamos a seguirlos escuchando. Hermanos, asimismo en Mateo 24, en el versículo 40, hermanos, mismo Cristo nos da el ejemplo acerca de que dos estarán en el campo. Uno va a ser tomado y el otro dejado. Cristo nos dio los ejemplos, hermano, acerca del arrebatamiento, de que es un evento, hermanos, inminente, real, de que es un evento, hermanos, que sucede antes de la gran tribulación y que no es igual al de la segunda venida de Él. Hermanos, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo engloba de una manera general, hermano, los acontecimientos finales. Pero estos, hermanos, recordemos que Cristo los estaba hablando con los judíos. Y los judíos siempre han tenido su mirada puesta en la restauración de ellos, hermano, como nación. Entonces Cristo, hermanos, le dejaría esa hermosa tarea al Espíritu Santo de revelarle a su iglesia gentil, a la iglesia injertada, la más grande de las promesas contenidas en la Escritura, de estar donde nuestro Señor esté. Hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor. Empecemos a alinear nuestra vida desde este momento. No permitamos que nada nos distraiga o nos haga malinterpretar o nos haga malentender los planes de Dios para nuestra vida. Los planes de Dios se llevarán a cabo. Pero qué mejor, hermanos, que se lleven a cabo con la mayor parte de creyentes posible, que buscando de corazón al Señor se hagan partícipes de una hermosa promesa como esta, la del arrebatamiento. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo número 9, nos enseña, nos muestra el propósito de la paciencia de Dios. Y nos dice ahí que es para que más personas procedan al arrepentimiento. Este tema, hermano, debe de ser algo que se debe de predicar desde nuestros púlpitos. Es algo que debemos de estar compartiendo con toda la gente que nos rodea, porque la verdad del arrebatamiento o rapto es inminente. Y este va a tomar lugar, hermano, en cualquier momento del tiempo del cual estamos siendo testigos en este día. Así que, hermanos, pongamos a cuenta nuestra vida con el Señor. Acerquémonos a Él. Alineémonos a su palabra y a sus mandamientos. Dice ahí mismo el apóstol Pedro que sabiendo que todas estas cosas están por suceder, él mismo dice, ¿acaso no debiéramos de estar viviendo de una forma santa, de una forma justa y piadosa? Hermanos, volvamos nuestros ojos al Señor. Quitemos toda distracción, toda seducción de nuestra vida. Y volviendo al principio de la palabra de Dios, no solamente prediquemos acerca de esto, sino que empezando por nosotros, comencemos, hermano, a prepararnos para esta hermosa bendición del arrebatamiento. Asimismo, quiero invitar a todos aquellos que no conociendo del Señor, pero que tienen en su corazón el deseo de hacerlo, quiero invitarles a hacer una oración conmigo. Y en esta oración le pediremos a nuestro Señor Jesucristo que venga a nuestra vida. Y de esa forma, podemos hacernos partícipes del arrebatamiento. Demos frutos dignos de arrepentimiento. Cambiemos nuestro proceder. Pero esto debe de comenzar por la decisión
de confesar quién es Cristo y qué es lo que hizo por nosotros. Así que a todas las personas que estén escuchando este mensaje, que tienen en su corazón ese deseo, les invito a que cierren sus ojos ahí donde estén y repitan esta oración después de mí diciendo así: Señor Jesucristo, reconozco que me aparté de ti, que he vivido mi vida como yo he querido. Reconozco que he pecado, pero hoy también reconozco que tú moriste por mí en la cruz, que tomaste el lugar que a mí me correspondía por mis pecados y lo hiciste por amor a mí. Hoy te pido perdón por todos mis pecados de toda mi vida. Tú los conoces, pero yo sé que así como los conoces, tu misericordia es grande, tu amor es grande, y yo puedo ser perdonado, porque creo que diste tu sangre y creo que diste tu cuerpo en esa cruz en pago por mi vida. Y hoy hago mío ese sacrificio y declaro con mi lengua y creo en mi corazón que tú eres el Señor, que tú eres el único Rey y que tú eres mi único Salvador. Gracias, Señor Jesús, porque sé que soy perdonado. Sé que mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Y sé que cuando tú vengas, o sea que me llames a tu presencia, podré estar delante de ti. Estaré contigo. Gracias, Señor Jesús. Deposito mi vida, mi corazón y toda mi confianza en ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la invitación está abierta. Aprovechemos el día de salvación, alineemos nuestra vida a la palabra de Dios. No estamos hablando de religiosidad, ni de fanatismo, ni de cosas alarmistas. Estamos hablando de la palabra de Dios en un tema en relación a un evento que se va a llevar a cabo y que se debe de convertir en la esperanza, no en el temor, ni en la división de las iglesias, sino en la esperanza, en la fe, en la fortaleza de la iglesia por la cual Cristo viene a arrebatar. Así que, hermanos, confiemos en el Señor y en su palabra, porque esta es verdad. Si no, como lo leímos, Cristo nos lo hubiera dicho. Les invitamos a darle seguimiento a los siguientes temas, hermanos, y que estos sean de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga, y aquí seguiremos compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor les guarde. Amén.